En este canal yo he criticado muchísimo a Javier Milei y seguramente lo seguiré haciendo por su nefasta política económica, ya que simplemente dejar al albur las fuerzas de mercado, es decir, que el Estado no intervenga o intervenga lo mínimo posible, es un error mastodóntico que se ha aplicado en más de una ocasión a lo largo del mundo y que solo ha conducido al desastre económico y social e humanitario en algunos casos, ¿no? Pues esto está ocurriendo también en Argentina y yo lo he criticado y seguramente lo seguiré haciendo si no cambia su política económica desastrosa. Pero en este vídeo no me voy a referir tanto a eso, sino a que además de que Javier Milei es un muy mal economista y que está cometiendo, como os decía, ¿no? Políticas económicas que están generando muchísimo dolor, además de eso, que no es poco grave, resulta que es un mentiroso compulsivo. Y no tanto porque haya plagiado cosas, como también comenté en un vídeo, sino porque está incumpliendo muchas de sus promesas electorales. ¿Vale? Fijaos que este es un enfoque diferente al que estamos acostumbrados a utilizar, que sería, a ver, Javier Milei propone el liberalismo y resulta que luego lo que ocurre es que todo se va al garete. Pues entonces, liberalismo caca, liberalismo mal. En este enfoque es qué ha propuesto Javier Milei antes de llegar a ser presidente del gobierno y qué ha hecho después, ¿vale? Porque en algunos casos a lo mejor es que propuso liberalismo y luego aplicó intervencionismo, que esto lo hemos visto en más de una ocasión, ¿no? Pues vamos a ver algunos de esos casos en clave económica, ¿vale? No voy a hablar de cuestiones políticas o yo qué sé, o diplomáticas, sino sobre todo cuestiones económicas. Y vamos a ver que Milei, además de ser muy mal economista y de estar generando muchísimo dolor y sufrimiento, encima es un mentiroso compulsivo, que es algo que hasta le ha hecho, le ha saltado la alarma a muchos economistas liberales o personas liberales que dicen, oye, que es que yo quería que Javier Milei me aplicara políticas liberales y está haciendo precisamente todo lo contrario en determinados ámbitos. Como digo, incluso economistas liberales muy cabreados. Así que nada, vamos a ver cuando ha violado sus promesas electorales. Para ello, fijaos que vamos a ir a ver algunos vídeos suyos que tenemos por aquí. El vídeo que os traigo aquí en primer lugar es este, ¿vale? Os recuerdo que esto fue hace tiempo y muy sonado. Él mismo dijo, antes de subir un impuesto me corto un brazo. Vamos a escucharlo para que no nos olvidemos de lo que dijo. Yo me comprometo públicamente, lo puedo hacer frente a esa cámara. Señores argentinos, les voy a decir algo. Cambiemos, y el kirchnerismo todos le subieron impuestos. Cuando le tuvieron que meter la mano en el bolsillo no tuvieron reparo alguno. Yo antes de subir un impuesto me corto un brazo. Ay, pero... Es decir... La reacción de la gente es buenísima, ¿no? Bueno, muy bien, esto ya sabemos que lo dijo Javier Milei antes de llegar a ser presidente. Dijo que no iba a aumentar ningún impuesto y que se iba a cortar el brazo en caso de hacerlo. Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos? Simplemente 2 días después de llegar al gobierno, que aumenta el impuesto país sobre las exportaciones de un 7,5% a un 17,5%. Vamos a recapitular. Estamos hablando de que en solo 2 días de estar gobernando aumenta los impuestos. Ya lo había previsto, ¿no? No es algo que pueda decir, no, ahora las cosas están fatales y me veo obligado a aumentar impuestos, que en cualquier caso sería una vulneración de su propio programa electoral, de su propia promesa, ¿vale? Y que se tendría que cortar un brazo. Pues esto, efectivamente, aunque nosotros desde un punto de vista intervencionista lo podamos ver bien, este impuesto país había que haberlo aumentado mucho antes, ¿vale? Pero fijaos que es una política intervencionista, algo contrario a lo que estaba diciendo Milei. O sea que Milei está haciendo lo contrario de lo que prometió y encima contrario a lo que él mismo defiende en términos teóricos, que sería aumentar impuestos, en este caso, para las empresas exportadoras, así obtener dólares, ¿no? Entonces, fijaos, la primera gran violación de su palabra, solo 2 días después de llegar al gobierno, es como, pues ya he llegado aquí, ya me la suda, ya hago lo que sea y que los votantes se olvidarán, o yo qué sé, o a lo mejor me penalizarán, pero a mí me da igual porque yo ya soy presidente y he logrado lo que yo quería. Pero bueno, que no queda aquí lo único en lo que ha engañado Milei. Fijaos que antes de ser gobernante lo que decía del impuesto de las ganancias. Nos encontramos frente al delirio descomunal de tratar al salario como ganancia, lo cual es un delirio total y por lo tanto, digamos, o sea, este impuesto además es inmundo y por ende tiene que ser eliminado. Tiene que ser eliminado, ¿eh? Fijaos que Javier Milei decía que quería eliminar el impuesto de la ganancia. Lo quería eliminar, ¿no? Eso es lo que hemos escuchado. Bien, ¿cuál es la realidad? Que nada más llegar al gobierno, lo que hizo fue volver a imponer una categoría del impuesto de ganancia
que afectaba como a, no sé si 10 millones de trabajadores o por ahí, ¿no? Que eran los de los salarios más bajos, precisamente, claro. Fijaos, en vez de eliminar un impuesto sobre la ganancia, porque decía que era una abominación, no sé muy bien la palabra que ha expresado, fijaos que lejos de eliminarlo, lo que hace es subirlo para las rentas más bajas, para los salarios más bajos. O sea, que de nuevo vuelve a ser una vulneración de su propia palabra y vulneración de su propio programa político y teórico, ¿no? De decir, oye, cuanto menos impuestos mejor. Pues nada, ahí lo tenemos, aumentando otro impuesto, con lo cual tendría que cortarse el segundo brazo. De hecho, tendría que tener un tercer brazo para cumplir esa palabra de que se va a cortar el brazo por cada impuesto que suba, porque subió otro, ¿vale? Esto ocurrió en julio de 2023, unos meses después, que subió el impuesto al cigarrillo, el impuesto al tabaco, que se elevó del 70 al 73%, que no es una locura, no es un cambio tremendo, pero sigue siendo una vulneración de su palabra, de que no iba a aumentar ningún impuesto. Es que yo no sé cómo su electorado sigue dando palmas y favoreciendo, o sea, aplaudiendo todo lo que hace Javier Milei cuando se ha reído en su cara. Se ha reído en la cara de todos los votantes que dijeron, voy a votar a Milei porque nos va a bajar impuestos. Y resulta que empieza a aumentar impuestos justo nada más llegar al gobierno. Eso es reírse en la cara de sus propios votantes. Más allá de toda de más población, ¿no? Pero no es el único impuesto. Ya llevamos 3, pero hay más. Fijaos, los impuestos a los combustibles. Milei se corta otro brazo, tal y como aquí leemos en el destape, sería ya el cuarto brazo que se tiene que cortar, porque aumentó los impuestos a los combustibles y lo ha hecho, por cierto, en más de una ocasión. ¿Qué pasa, Javier Milei, que decía que iba a acabar con los impuestos, bajarlos y que no iba a aumentarlos? ¿Cómo es posible que vuelva a aumentar otro impuesto, riéndose en la cara de todos sus votantes de la población argentina? Pero no queda ahí la cosa, es que encima también aumentó en un 22,3% las tasas aeroportuarias, que es también un tributo que cobra el Estado argentino, ¿vale? Dijo que iba a cargarse los impuestos, pues no, ni cargarse impuestos ni bajarlos, los aumenta. Eso es lo que ha hecho Javier Milei desde el primer momento en el que llegó al gobierno, ¿no? Pero bueno, no es esta la única promesa incumplida de no voy a aumentar impuestos. Vamos a ver otra promesa que hizo aquí. Tiene que ser el ajuste, tiene que pagarlo la casta política. Es decir, hay que pagarlas, hay que honrar las deudas, pero el ajuste lo tiene que hacer la política, no puede... Lo tiene que hacer la política, ¿no? Él iba a recortar mucho, pero claro, lo iban a sufrir sobre todo los políticos o en exclusiva los políticos y en general el sector público, la casta, ¿no? Como él dice. Bueno, vamos a ver qué dicen los datos al respecto, después de haber aplicado la motosierra durante un montón de meses. Los datos disponibles que tenemos aquí, utilizando CEPA, que coge datos de la Oficina Nacional de Presupuesto y INDEC, o sea que son datos oficiales. Fijaos, ¿cuáles han sido las partidas presupuestarias que han sido recortadas? Pues ahí lo tenéis. El 27,7% de todo el recorte lo han sufrido las jubilaciones. Eso es la casta. Gente que tiene dificultades para llegar a fin de mes, sobre todo en las jubilaciones más bajas. Eso es la casta. Los jubilados, gente que ha estado trabajando durante toda su vida para ganarse una pensión y va Javier Milei y le recorta. Por favor, eso no es la casta, ni siquiera desde su propio punto de vista. Es, de nuevo, engañar a su votante, tomarles el pelo y decir, no, esto lo va a pagar la casta. ¿Pero qué casta? La casta son las jubilaciones. Luego tenemos la obra pública. La obra pública beneficia a mucha gente, a gente adinerada y también a gente no adinerada. Entonces, de verdad, la casta es la gente que trabaja en arquitectura, en construcción, albañiles, carpinteros, fontaneros. Todo eso es la casta. De verdad, Javier Milei, eso es la casta. Luego el 15% subsidio. Claro, subsidio. ¿A quién se le dan subsidio? A la gente más necesitada. A la gente que tiene menos nivel de renta. Subsidio para que se pueda desplazar por transporte público, para que pueda adquirir combustible, para que pueda adquirir incluso alimentos. Pues nada, esa es la casta. Por favor, qué tomadura de pelo a la gente. Luego tenemos salarios y otros gastos. Aquí algunos dirán, no, si los salarios que se han recortado a los empleados públicos es la casta. Bueno, como ellos vean. Pero desde luego eso no es la casta política. Ahí hay gente que son empleados públicos con niveles salariales bajos. O luego, prestaciones sociales. Es que el 9,5% ha sido prestaciones sociales. Y las prestaciones sociales es para gente que lo necesita, que tiene dificultades sociales muy variadas. No la casta, ¿vale? O transferencias a provincias, que es sobre todo para educación, ¿vale? O universidades, 3,6%. En fin, de verdad la casta son las universidades. De nuevo, otra promesa incumplida. Pensad la cantidad de gente que votaría a Javier Milei diciendo, ¡ostras!
que va aquí a poner orden y lo van a pagar los poderosos, lo van a pagar los ricos, lo van a pagar la casta. Pues toma, vaya engaño que se ha llevado por delante, ¿no? Este tipo de personas que votaron a Javier Milei pensando que iba a hacer este tipo de promesas que ha violado claramente, ¿no? Pero aquí vamos con otras. ¿Os acordáis de la promesa de dolarizar? Esto lo insistió muchísimo. O sea, parte de la campaña de Javier Milei fue: yo voy a dolarizar y nada más dolarizar se va a acabar la inflación, ¿no? ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que no ha dolarizado. Para dolarizar, ¿qué es lo que necesitaba Javier Milei? Pues tener suficientes dólares para liquidar el Banco Central de la República Argentina y entonces ya no emitir más pesos y que todos los pesos que hubiese se cambiaran por dólares. Y ya está, todo el mundo tuviese dólares y punto y pelota. Para eso necesitaba muchos dólares, claro, que no los tiene Javier Milei, ni los tenía. Pero él engañaba a la gente diciendo que sí los tenía. Él decía: yo tengo suficientes dólares para poder acabar con el Banco Central, ¿vale? O sea, de nuevo estamos con el enfoque de analizar su propuesta y su palabra. Porque yo estoy absolutamente en contra de dolarizar una economía, de cargarse el Banco Central. Pero bueno, aquí estamos simplemente analizando lo que dijo y lo que ha hecho, ¿no? Entonces, fijaos, él aseguraba, esto es de julio de 2022, aseguraba que tenía los dólares para dolarizar la economía argentina y acabar con los pesos para siempre, que era la palabra, su promesa electoral más importante de todas en el ámbito económico. De dólares me darían 10.000 millones de dólares cash. ¿Quién te los daría? Una institución financiera internacional de las más importantes del mundo. Mírame, ¿ya lo tenés al ok? ¿Vos querés que te muestre el celular? Que encima se ríe ahí, esa actitud prepotente y chulesca. Es que qué coraje y qué asco da esta persona, ¿no? Pero más allá de eso, era un farol. No tenía el dinero, obviamente. No tenía el dinero para dolarizar la economía argentina. Pensad la cantidad de gente a la que ha engañado diciendo: no, voy a acabar con el peso y ya está, y se ha acabado la inflación. Pues no has acabado con el peso, no has acabado con el Banco Central de la República Argentina, porque dijiste que tenías dólares y no los tienes. Engañaste a todo el mundo. Y fijaos que alguien puede decir: bueno, eso fue en julio de 2022, ha pasado mucho tiempo hasta que llegó a ser presidente, las cosas han cambiado, a lo mejor le han retirado la cantidad de dólares o le sale mucho más caro porque el peso se ha depreciado mucho. No me vale eso tampoco por esto. En junio de 2023, apenas unos meses antes de llegar al gobierno, seguía diciendo lo mismo. Fijaos en este tuit: mientras nos atacan, de Javier Milei, mientras nos atacan, difaman, operan, etc., nosotros estuvimos avanzando en negociaciones y ya conseguimos los dólares para dolarizar la economía al valor del dólar de mercado. Seguimos trabajando para resolver un gran problema de Argentina, que es la inflación, ¿no? Mentira, no tenías los dólares. Dice: ya conseguimos los dólares para dolarizar la economía. Mentira cochina, porque si no lo habrías hecho, ¿no? Según tus propias palabras. No lo has hecho. Y aquí tenéis otra afirmación en el mismo sentido, ya en septiembre de 2023, o sea, apenas unos meses, todavía más cerca de llegar al gobierno, que él mismo cita una noticia en la que se habla de él, ¿vale? Que es un poco raro, pero bueno. Milei aseguró que podría dolarizar a 730 pesos. La voy a hacer a precio de mercado. Mentira. Mentiste a toda la gente que creía que ibas a dolarizar la economía, porque no has hecho eso, ¿vale? Decías que tenía los dólares, pues no los tenía. Mentiroso compulsivo para variar, ¿no? Y ahora vamos con la última promesa incumplida. Esta de las más importantes, más allá de otras que ya analicé en su día, de, bueno, el peso es excremento. Ya resulta que Javier Milei está saliendo a defender el peso, la cotización del peso en el mercado de divisas, ¿no? Que es, de nuevo, vulnerar, violar su propia palabra y hacerse intervencionista en vez de liberalismo, de liberal económico, ¿no? Entonces, la última promesa que vamos aquí a tratar, que no iba a pactar con los chinos, que no iba a pactar con China, porque son comunistas y porque no sé qué. Bueno, vamos a ver qué decía. No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. No va a hacer negocios con ningún comunista. Esto lo dijo antes de llegar al gobierno, incluso habiendo llegado al gobierno también lo dijo, ¿vale? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que Javier Milei se está hinchando a hacer negocios con China, ¿vale? En parte porque no le queda remedio, podríamos decirlo, porque el swap que le había prestado China, swap, ya sabéis que es un intercambio de divisas, facilidad de financiación que le dio el Estado chino
a Argentina, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues tendrás que negociar con ellos, porque es algo que le debes a China y si no tienes dinero para pagarle, tendrás que negociar con ellos para poder pagarle. Pero más allá de eso es que ha habido relaciones diplomáticas para seguir haciendo negocios, para atraer inversión de China. Le está rogando ahora mismo el gobierno de Javier Milei a los chinos que por favor le lleven inversiones a su país. Si es que es ridículo, ¿no? O sea, en términos económicos uno puede pensar, bueno, es lógico, es positivo, sí, pero es una violación de la palabra con la que llegó al gobierno, insisto, Javier Milei diciendo, no voy a hacer negocios con los chinos, o con los socialistas, los comunistas, y luego cuando le faltó gas, ¿no?, para generar electricidad, tuvo que pedirse al Estado brasileño, que para él es súper comunista y súper socialista. O sea, vemos aquí la hipocresía de este hombre que rompe su palabra en 800.000 cosas, y aquí hemos visto que ya Javier Milei llega casi un año en el gobierno, y es que no hablemos de todas las violaciones de su palabra que ha hecho en temas políticos, ¿no? El Caputo era malísimo, era un tío que no sabía de economía, y va y lo pone de ministro de Economía, ¿no? O las mismas declaraciones con otro tipo de políticos, ¿no? Sino que en lo económico, que en teoría es su fuerte, ya sabemos que no, pero que en teoría es su fuerte, resulta que ha vulnerado su palabra en muchas ocasiones. Eso solo tiene un nombre: tomarle el pelo a sus votantes. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.